Buenos días, en esta oportunidad nos ha tocado realizar el siguiente proyecto aplicativo: cálculo y análisis del puente de la estación Matilini mediante el método de nodos. Observamos la vista panorámica del puente escogido. En la imagen de abajo podemos ver la vista 3D del diseño del puente. En esta oportunidad se nos ha solicitado realizar dos casos. Primero comenzaremos con el caso número 1, que se trata sobre el puente solo sin cargas. Modelamos el puente Matilini a lo solicitado, lo hemos modelado con un software y el problema nos solicita lo siguiente. Nos indica que hay que determinar la fuerza de cada miembro de la armadura. Adicionalmente, nosotros hemos verificado si se encuentran en tensión y compresión. También vemos en la imagen que la estructura cuenta con dos apoyos fijos. Primero, vamos a enumerar las vigas y los nodos. Tal cual se mencionó, la estructura cuenta con dos apoyos fijos. Vemos que el número de nodos es 26. También podemos observar el número de vigas. Y para comenzar a resolver el problema, vamos a hallar las reacciones en los apoyos. En este caso, hallamos primero la sumatoria de fuerza en X, que nos salió 0, y la sumatoria de fuerzas en Y también. Vamos a hallar la sumatoria de fuerzas sobre el soporte 1 ubicado en el nodo número 1, teniendo como resultado que la reacción 2 en Y es igual a 25,5 kN. Los valores los sustituimos en la ecuación de la fuerza Fy, teniendo que la reacción 1 en Y es igual a 25,5 kN. Hallamos también la sumatoria de fuerzas sobre el soporte 2 ubicado en el nodo 13, teniendo como respuesta que la reacción 1 en Y es igual a 25,5 kN. Vamos a comenzar con el nodo que tenga la menor cantidad de incógnitas posibles. En este caso, hemos comenzado con el nodo número 7. Teniendo en cuenta que las reacciones conocidas son R1, reacción 1 en Y es igual a 25,5, y la reacción 2 en Y es igual a 25,5. Vemos acá la figura, si lo comparamos con nuestra imagen principal, vemos que el nodo 7 se encuentra ubicado en el medio. Cuando lo resolvemos, tenemos que la fuerza es 0. Es similar a las fuerzas que vamos a encontrar en el nodo 1 y en el nodo 13. A continuación, vamos a seguir resolviendo los ejercicios, ya que tenemos que determinar si se encuentran también en tensión o en compresión. Continuando con la explicación del proyecto final, tenemos la articulación o nodo número 25, donde tenemos que todas las fuerzas están en kilonewton y todas las longitudes en metros. Por lo tanto, las reacciones conocidas son R1, Y igual a 25,5, y reacción 2, Y igual a 25,5. Las fuerzas axiales conocidas son F13, que es igual a 0, F14, que es igual a 0,
F15 que es igual a menos 25.5, F25 que es igual a 0, F26 que es igual a 0, F27 que es igual a 25.5, F32 que es igual a 0, F38 que es igual a menos 36.062 y F49 que es igual a menos 36.062 igualmente. Ahora, según el gráfico del nudo 25, se plantea de esta manera. Por lo tanto, para poder resolver el presente ejercicio, sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje X nos da igual a 0. Entonces vamos a tener que menos 1 por la fuerza 24 más F25 más F49 por el coseno de 45 va a ser igual a 0. Menos 1 por F24 más F25 más 0.707, que es el coseno de 45 por el F49, va a ser igual a 0. Ahora bien, sustituyendo las fuerzas axiales del miembro previamente encontradas, ¿no? Tenemos que menos 1 por F24 más 0 más menos 36.062 por 0.707 va a ser igual a 0. Como vemos, reemplazado la cociente superior para tenerlo aquí en esta ecuación nueva, según los datos que tenemos en el problema, ¿no?, previamente hallados. Vamos a tener que el F24 nos va a resultar menos 25.5 kilonewton. Por lo tanto, eso significa que esa fuerza está en compresión. La tenemos en compresión. El F24 va a estar en compresión. Ahora bien, continuamos con el otro eje, que es el eje Y. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Igualmente. Entonces tenemos menos 1 por F37 más menos 1 por F49 por el seno de 45 va a ser igual a 0. Menos 1 por F37, el eje Y, más menos 0.707 por F49 va a ser igual a 0. Igualmente, como hicimos similar al eje X, vamos a continuar resolviendo acá, pero en el eje Y, sustituyendo también las fuerzas axiales, ¿no?, del miembro previamente encontradas. Por lo que ahora tendremos lo siguiente: menos 1 por F37 más menos 36.072 por menos 707 menos 0.0707 es igual a 0. Esto nos va a dar que el F37 va a ser igual a 25.5 kilonewton, pero era positivo, por lo que la tensión ahora nos va a dar, por lo que ahora la fuerza, la F37 nos va a dar en tensión. Ya no está en compresión, sino ahora en tensión. Y así es como básicamente se resuelve un nudo en un puente, de acuerdo al problema elegido. Ahora bien, en la parte de resultados y discusión, tenemos que del caso 1, aplicando el método de nodos, se logró identificar la fuerza de cada miembro de la armadura, el esfuerzo, si está en tensión, en compresión y también el sentido de las fuerzas, tal como se ve en este diagrama, ¿no? Nos indica en conclusión que si las vigas que están en los extremos está de color negro,
ejerce una fuerza significativa en la estructura, al igual que la viga del medio en vertical. La fuerza es cero. El sentido de las fuerzas y reacciones. Ahora, el sentido de las vigas en tensión se encuentra de manera vertical. Y el sentido de las vigas en compresión se encuentra de manera horizontal. Y así es como hemos desarrollado cada nodo, ¿no? Hallando e identificando las fuerzas de cada miembro de toda la armadura, para que nuestros puentes se mantengan en equilibrio. Muchas gracias.